puesto como título ser guiado por el Espíritu Santo. El Señor me dio una palabra y me hizo reflexionar las últimas 3 semanas que hemos estado aquí compartiendo la palabra. Amén. Hace 3 semanas empezamos a hablar con la ceguera espiritual. Después hablamos acerca de los hombres, cómo iban a ser en los últimos tiempos. Y la semana pasada hablamos de la nueva naturaleza que Dios le dio a cada uno de nosotros que somos la iglesia de Cristo. Amén. Pero antes de empezar vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. ¿Le parece, mis amados hermanos? Padre, venimos delante de tu presencia en este momento. Primeramente te pedimos, Padre, perdón por cualquier pensamiento, idea, deseo, Padre, que no sean tuyos en nuestro corazón. Señor, te pedimos que tú nos limpies con tu sangre de acuerdo a tu palabra. Padre, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Desata la bendición para este día, Señor. Tomamos la autoridad como iglesia. En el nombre de Jesús atamos al diablo y a los demonios. Nos vamos contra toda potestad de las tinieblas. En el nombre bendito de Jesús arrancamos todo raíz de amargura, todo espíritu de tristeza, todo lo que no es tuyo lo ato de pata y mano de la iglesia y lo echo fuera. En el nombre de Jesús me voy contra todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, saca tu mano asquerosa de esta iglesia. En el nombre de Jesús no tienes arte ni parte. Cristo te venció en la cruz del Calvario. Rompo maldiciones, rompo ataduras, rompo cadenas. Me voy contra el poder de las tinieblas en el nombre de Jesús. Jesús lo dijo y la iglesia tiene la autoridad en la tierra de desatar las ataduras del diablo por el poder de la palabra. Señor, rompe todo lo que no es tuyo en este lugar. Y la iglesia dice, amén. Muchas veces la palabra está presa. ¿Sabía usted? La palabra de Dios está presa muchas veces porque hay unos incrédulos que no creen a la escritura y son piedra de tropiezo en el caminar de Dios. El incrédulo no camina con Dios. Los que creen en Dios van para adelante. Aleluya. Por eso la escritura dice que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, no guiados por tus pensamientos, no guiados por tus emociones, no guiados porque tú lo crees, sino ser guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Y para ser guiado por Él, tienes que conocerlo a Él. Amén. Cuando tú vas a una empresa y te contratan, tú primero conoces a tu jefe, ¿sí o no? Y te le quieres poner lo más hermoso delante de tu jefe para que te paguen bien y te aumenten hasta el sueldo. A veces te tienes problemas con tu compañero de trabajo, pero eso no importa, primero es el jefe. Aleluya. ¿Sí te has dado cuenta? Y hay unos que son terribles porque se hacen perritos de los jefes. ¿Qué es eso? Falderos de los jefes, curiosos, habladores que escuchan algo y le van y le comentan al jefe. ¿Sí o no? Eso hay en el mundo, pero gloria a Dios que los cristianos estamos alejados de eso. Porque esas son manifestaciones de la carne, no del espíritu. El hombre de Dios, el que anda en el espíritu, anda guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a que tú tengas misericordia. El Espíritu Santo te lleva a que tú estés orando. El Espíritu Santo te lleva a que tú hagas lo que dice la Escritura, no lo que tú piensas. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tienes que conocer al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Escritura lo enseña desde el principio. En el principio dice que estaba Dios y el Espíritu de Dios se movía y estaban creando. En el bautizo del Señor Jesús estaba la Trinidad. El Padre, viendo que Jesús se entregaba y descendió como la paloma, una forma, manifestación del Espíritu Santo, estaba la Trinidad. Amén. El Espíritu de Dios es una persona que tenemos que conocerla cada día, cada mañana, cada momento. Es la persona que se puede sentir triste si tú te apartas de la palabra del Señor. Amén. Lo que se aparta de uno de Dios es cuando no cumple la palabra de Dios. Y todos podemos caer porque aquí nadie hay libre, amado en el Señor. Pero ahí está la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Cuando hay una equivocación, Él mismo te habla a tu corazón. Te estás equivocando. Vuelve a la palabra. Escudriñame. Ven a conocerme. ¿O no? ¿A cuánto les pasa eso todos los días casi? Amén. Todos los días. Nos queremos ir por un lado, pero el Espíritu Santo nos vuelve a traer. Entonces, conocerlo a Él es conocer la naturaleza de Dios en todo el esplendor de su palabra. Escúcheme, Dios es espíritu. Amén. Y dice inclusive la Escritura que Él anda buscando adoradores en espíritu y ¿qué? Y en verdad.
Gente que conozca al Espíritu Santo y gente que sepa la palabra, que es la verdad. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si usted la aprende y la pone por práctica, usted va a ser bendecido por Dios. Aquí no bendice el pastor, no bendice el líder, es bendice Dios. Amén. Cuando hay cosas que no entendemos, ¿por qué Dios permite? Hay que decirle: Dios, gloria a tu nombre porque es tu voluntad. Amén. Hay cosas que suceden en nuestra vida y no entendemos, pero en el caminar del tiempo Dios nos va a hacer entender el porqué de las cosas. Amén. A veces uno trata de agradar a la gente, pero usted no le agrada a la gente, usted agrádele a Dios. Amén. Agrádele al Señor, que eso es lo más importante. Y como le decía, muchas veces cuando uno va a un trabajo, uno conoce al jefe. En la iglesia es lo mismo. Para que usted quiera servirle a Dios como Él manda, tiene que conocer a Dios. Amén. Y el acceso está para todo el mundo, porque su palabra está para todo el que quiera conocerlo. Es cuestión de que usted tiene que dedicar tiempo y poder empezar a leer y a conocer a Dios. Amén. Claro que eso va a costar bastante. Primeramente, lo que te va a pedir Dios es mucha integridad. Escúcheme bien, la integridad es lo que se ha perdido en el mundo. El hombre ya no es íntegro. ¿Amén? El hombre no es íntegro. Y la palabra de Dios exige integridad. ¿Qué es eso? Que tú, a pesar de lo que tú pases, tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién eres en el Señor? Si tú dices que aceptaste a Cristo y le entregaste tu vida, desde ese primer momento tienes un dueño. Dile al que está al lado: hay un dueño que se llama Jesús. Amén. Aún el hijo que está esperando también es de Dios. Aún el hijo que va a venir también es de Dios. Aleluya. Amén. Todo es de Él. Ahora, ahí entra que nosotros tenemos que empezar a ser guiados por Dios. ¿Y cómo tenemos? Es conocerlo a Dios. Por eso te decía, mira cómo el Señor en estos días, hablamos de la ceguera espiritual, hablamos de aquel hombre que nació ciego y en su ministerio Jesús le abrió los ojos. Un milagro doble sobrenatural, se puede decir, porque él había nacido ciego, no había visto nunca, y vino el Todopoderoso Jesús y le abrió los ojos. Amén. ¿A cuánto nosotros Dios nos ha abierto los ojos? ¿Sí o no? Ahí íbamos por caminos de tinieblas, pero vino el Señor y nos abrió los ojos y nos permitió conocer la misericordia y la gracia de Dios, que es lo que nos mantiene aquí, amados hermanos. No son méritos humanos, no son méritos suyos, no son míos, son solamente la misericordia y la gracia de Dios que estamos aquí. Amén. Eso no hay que nunca olvidarse, porque lamentablemente cuando el hombre se olvida de eso va a tener un problema con Dios. Amén. Porque Dios, nadie, absolutamente nadie lo va a quitar de su gloria. Amén. Por eso la Escritura dice, amén, que nosotros tenemos que cuidarnos de honrar el nombre de Jesús. Nadie puede tocar su gloria. Amén. Recordemos que Satanás lo destituyeron porque él quiso ser igual que Dios. Amén. Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Él dijo: con mi fuerza yo hice todo esto. Al poco tiempo vino el castigo del Señor. El único soberano y dueño de todo se llama Dios. Dígalo conmigo. El único soberano y dueño de todo se llama Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando vemos esto, vamos a tratar de depender de Dios. Usted y yo depender de Dios. Muchas veces no tenemos fuerza, no tenemos sabiduría, no tenemos inteligencia, pero en la misericordia, en la gracia de Dios, cuando usted lo busca, viene sabiduría, viene inteligencia, viene dominio propio, viene unción, viene poder, viene la gracia de Dios. Y tú mismo te quedas con la boca abierta y dices: wow, yo no sabía que tenía eso. No, porque no es tuyo, de Dios, gloria a Dios. Amén. A veces vamos a hablar por demás y ¡pac!, nos cierran la boca. Y uno dice: ay, me estoy ya comportando cristianamente. Claro, es que Dios te ama y te está cambiando. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos mal y ya vamos a hablar? Pero cuando antes venga de aquí a acá, que hay un camino bien largo, que la gente dice un pedacito del pensamiento a los labios. No, es un camino bien largo, porque el diablo trata de que tú destruyas la obra de Dios. Cuando tú hablas de alguien, estás destruyendo la obra de Dios. Dios no vino a condenar, vino a salvar. Amén. Dios vino a salvar, no a condenar.
y a salvar con su palabra y con su santa presencia. Porque el que nos mete a nosotros para poder cumplir el evangelio es el mismo Espíritu de Dios. Amén. No es usted. Usted puede leer la Biblia cuantas veces quiera, pero si usted no le pide al Espíritu Santo que le hable revelación, no va a entender nada. Amén. Hermano, esto es de Dios, por Dios y para Él. ¿Estamos acá, iglesia? Se pusieron tristes los hermanos. No, yo les traigo las noticias del evangelio, las buenas nuevas. Las buenas nuevas es eso, ese es el poder del evangelio. Ahora, que hay personas que lo miran de otra manera es porque están en el proceso. ¿Estamos acá, hermano? Entonces, la ceguera espiritual, Jesús nos enseñó que Él quita toda ceguera. Jesús quita toda la ceguera. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario con su sangre por usted y por mí. Amén. Cuando uno tenemos nosotros ceguera espiritual, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos quite todo velo que no le agrada a Él y entender la palabra y ponerla por práctica. Porque ese es el asunto. Muchos lo leen pero no la ponen por práctica. Amén. Hay que leer, aprender y practicar lo que uno está, porque si no, no va a recibir la bendición. Esto es fácil, hermano. Si Dios dice en su palabra que tú tienes que ir y predicar el evangelio, abre la boca y vas a ver qué pasa. No, hermano, es que no se convierte. No se preocupe, que usted está haciendo lo suyo, el resto lo hace Dios. Amén. La Biblia no le dice a usted que usted va a predicar y va a traer las almas a la iglesia. La Biblia le dice, anda y predica y hacer discípulos. Pero en el libro de los Hechos, ¿quién era el que traía las almas a la iglesia? Era el Espíritu Santo. Amén. Él da convencimiento de pecado. Él enseña que necesita un Salvador. Él te trae a la iglesia. Él te mete a la iglesia y Él hace la obra. Te mete que lo aceptes a Cristo, te arrepientas y por último entra dentro tuyo. Gloria a su nombre, aleluya. Amén, gloria a su nombre. Ese es el poder del evangelio. Amén. Ahora, hablábamos de los hombres en los últimos tiempos. Estábamos viendo cómo eran amadores y cuántas cosas, ¿sí o no? Engañadores. Es lo que usted está viendo actualmente. Es lo que está pasando. Pero después vino el otro domingo y la naturaleza nueva. Esa naturaleza que viene de Dios, no viene del hombre, sino de Dios. Que entra a través de que Dios nos hace una nueva criatura, hijos de Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos hijos de Dios? Alce la mano conmigo por fe, yo soy hijo de Dios. Hermano, aquí, aunque tengo defectos, sigo siendo hijo de Dios, aleluya. No crea que porque ya Dios lo aceptó, ya usted hizo la oración de fe, usted ya es santo, santo. No, hermano, este caminar vamos a cometer errores y Dios nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Estamos acá, iglesia? Todos cometemos errores, aquí nadie se salva. Si vamos a la escritura, los siervos de Dios, Moisés, David, cuántos Pablo, Pedro, todos cometieron también errores. Y mire, lo bueno que dice la escritura, que eso está puesto ahí para que usted y yo aprendamos y no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Amén. No hagamos, porque si usted lee la parte de donde Moisés, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque Moisés se enojó. ¿Sí o no? Tenía un carácter bien fuerte, como muchos de los que estamos aquí tenemos unos caracteres medios raros. Alce la mano los que tienen carácter raro. Dígalo, el mío sí. Oiga, Dios le está viendo y le va a arreglar su situación. Claro. Dice la Biblia que Moisés en su tiempo era el hombre más manso. Y mire cómo actuó, y por esa forma de actuar, Dios no le permitió que entre a la tierra prometida. ¿Sí o no? El hombre más manso. Ahora, es importante porque todo esto viene y nos vamos a la escritura. Yo quisiera que usted me acompañe, amén, al libro del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a ver acerca de que Dios manda un mandamiento. Juan 13, 34 y 35. El Evangelio de Juan 13, 34 y 35. Es importante que la escritura dice algo muy esencial en esto, para nosotros aprender quién es el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra cuando dice el libro de Juan, búsquelo, el Evangelio de Juan está entre el Evangelio de, aleluya, el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Amén. No se puede olvidar ahí. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 34 y 35. Está acá, 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis uno a otro como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. Y en esto conoceréis que todos que sois mis discípulos, si tuviera amor los unos con los otros. Amén. ¿Cuál es el mandamiento? Amarnos unos a los otros. La puso difícil el Señor, amén. Amén. La puso muy difícil. Muchos dicen, la puso muy difícil. Porque es bueno amar y es fácil amar al que te trata bien. Pero al que no te acepta, al que te trata un poquito, es difícil amarlo o no. Pero nosotros no tenemos que ver esas condiciones de la persona, sino cumplir el mandamiento de Dios. Amar los unos a los otros. Porque cuando tú amas, entonces también la Escritura dice, y en esto conoceréis el mundo de afuera, que vosotros sois mis discípulos. Amén. Si vamos a la Escritura, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuántas cosas le hicieron? Y él jamás, escúcheme, jamás peleó o discutió de una forma que no era bíblicamente. Amén. Si usted escudriña la palabra, cada vez que al maestro le decían los judíos, los fariseos, más que nada, contra la palabra, el Señor les enseñaba, ustedes están errados. Amén. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer caer al maestro según en sus tradiciones, porque no según las palabras de Dios, sino en sus tradiciones, ponían en el Señor las cosas que Dios, Jesús vino a romper, las tradiciones. Por eso acuérdense que en el día de reposo el Señor hizo milagros. Amén. Y los judíos, ¿qué decían? No, este hombre no es de Dios porque hace milagros en los días de reposo. La Biblia dice, el viejo pacto dice que hay que descansar el día de reposo. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, claro, ustedes dicen eso, pero si ustedes ven uno de sus animales que se cae al pozo en día de reposo, no lo sacan. ¿Ah? No lo sacan. Entonces, ¿qué le daba a decir? Que las tradiciones de ellos no lo ponían primero su palabra. Su palabra más va primero que las tradiciones y las creencias tuyas propias. Amén. Es que yo creo que esto es así. Usted no crea que es así. Lea la Escritura y crea lo que dice Dios. Amén. Amén. Que esa es la gran diferencia de creer lo que yo creo y creer lo que dice la Escritura de Dios, la palabra. ¿Cómo es eso? Es muy fácil, hermano. Muchos podemos interpretar la palabra a nuestra conveniencia, pero cuando el Espíritu Santo nos dice no es así, no es a tu conveniencia, sino al mandato de Dios, las cosas cambian. La Biblia es claro que Jesús ha dejado un mandamiento que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amén. No podemos este mandamiento solo para un grupo de personas, no, es en general. Usted tiene que amar a todos. Amén. Es muy importante porque ahí usted está cumpliendo el mandamiento del Señor. Y ahí dice, y en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos. Muchos pueden decir, yo soy cristiano, pero si no se muestra el amor, ¿cómo es la cosa? Amén. Estamos acá, iglesia. No se ponga triste, pero hay noticias buenas, amén. Entonces seguimos, mire lo que dice. Leímos ahí acerca, vamos a leer el 35. El 35, ¿qué dice ahí, hermano? Y en esto conoceré que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Amén. Amén. Es muy importante saber lo que el Señor nos está diciendo, que vamos a ser discípulos. Y hablando de esto, ahí mismo en el libro de Juan 14:15, acompáñenme en el 14:15. Amén. Dice lo siguiente: si me amáis, hablando el Señor Jesús, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿qué dice? Para siempre. Hablando de la presencia del Espíritu Santo. Y dice, y el 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y el 18, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Amén. Aquí está hablando del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Jesús le dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga. Si yo no me voy, Él no puede venir. Y es algo muy clave aquí.
que cuando Él dice, es necesario que yo me vaya para que Él venga, en el antiguo pacto el Espíritu Santo no vivía dentro de los creyentes. En el antiguo pacto el Espíritu Santo iba y venía. Por eso usted puede ver en muchas ocasiones cuando lee la Escritura, Dios capacitaba a un hombre para una obra, pero cuando ya la obra se acababa o el hombre se apartaba de Dios, el Espíritu Santo lo dejaba. Y usted lo puede leer y aprender más claramente todo esto en el libro de los jueces. En el libro de los jueces se cuenta la historia que mucho tiempo el pueblo de Israel le falló a Jesús, a Dios, y siempre ellos pedían un Salvador y venía el Espíritu Santo, los llenaba y los capacitaba. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, si nosotros sabemos que Jesús dijo, es necesario que Él se vaya para que Él venga, y nos habla aquí de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu de Dios, hay que entender que trabajó ya en la tierra desde el principio, y aún en los tiempos de Jesús, dice la Biblia, que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Fue ungido por el Espíritu. Es decir, en Jesús estaba la Trinidad. No es que Jesús tenía dos espíritus, cuidado que por ahí unos creen que Jesús tenía dos espíritus, no. El Espíritu de Jesús es el mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Jesús y es Dios. Amén. No confundamos doctrinalmente, hay muchos que se confunden en eso. Amén. No, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Jesús, porque Jesús es Dios. Estamos acá. Y si usted lo comprueba con la Escritura, ¿qué dice? Que cuando vino el Espíritu Santo y entró en María, ¿a quién engendró? ¿Quién fue que lo hizo Jesús? ¿No fue el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. Directamente de cuando fue creado, digamos, entre comillas, en el vientre de María, porque Jesús no fue creado, Jesús ya existía, por si acaso. Amén. Él no fue creado en el vientre de María, por si acaso, sino que tuvo que Dios mismo tomar la forma de hombre para venir a la tierra y enseñarnos y tomar todo ese asunto que no podíamos ser perdonados porque le fallábamos a Dios. Nadie podía cumplir las leyes. Amén. Entonces Dios tuvo que hacerse en la persona de Jesús, entrar al vientre de María, nacer como usted y como yo y comenzar a caminar como un ser humano para poder darnos a nosotros la enseñanza que sí se puede vivir con Dios, pero con la compañía de Dios. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Que eso es el Evangelio. El Evangelio, cuando acuérdese que dijo Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Me están entendiendo o estoy confundiendo? Aleluya. Entonces, Jesús siempre ha existido. Porque eso también yo escuché el otro día en internet. Es que existió o se creó en el vientre de María. No, antes de ahí ya Jesús existía. Amén. Amén. Él todo ha existido. Desde el principio es el alfa y el omega. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Pero cuando el Espíritu Santo lo engendró a Jesús, el Espíritu Santo estaba con Jesús desde el vientre de María. Amén. Desde el vientre de María. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo y el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Que quede bien claro. Ahora, es importante porque a lo que vamos viendo acerca de que nuestro Señor nos enseña que eso es un mandamiento que nos dio. Ahora, en el 16:9, Juan 16:8, ahí mismo, Juan 16:8, estamos viendo la promesa en el Evangelio. Mire lo que dice la palabra 16:8, Juan 16:8, amén, acerca de esto. Es muy importante porque todo esto nos lleva a una conclusión que tenemos que conocer. Amén. Si lo podemos leer del 7, mejor. Dice, mire, pero yo lo digo a la verdad, hablando Jesús, la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros más. Si me fuere, os enviaré. ¿Qué dice en el 8? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de tres cosas. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué? Juzgado. A lo que habla del príncipe está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Jesús siempre cuando tuvo contacto con él, él no le dijo, tú no eres el príncipe, está diciendo el príncipe de este mundo, porque cuando hizo caer al hombre,
tomó el poder de este mundo, pero Cristo se lo quitó en la cruz del Calvario. Amén. Porque cuando Cristo murió, por eso dice la Escritura, que aún ni la muerte lo pudo vencer a Cristo. Amén. Ni el infierno no lo pudo retener a Cristo. Entonces, vemos la maravillosa presencia de Jesús y que el Espíritu Santo nos enseña aquí que Él vino porque Jesús lo pidió. Y Jesús dice, es necesario que yo me muera para que Él venga. Hablando del Espíritu de Dios. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo es darle convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que Jesús dice en sus palabras que Él ha dado una autoridad a la iglesia. Amén. La autoridad que Dios le da a la iglesia. No se la da a un pastor, se la da a toda la iglesia por si acaso. Amén. Es una autoridad delegada a la iglesia. Por eso que cuando usted ora y tiene un problema, usted tiene que pedir en el nombre de Jesús la autoridad que Dios le delegó. A veces las personas no pensamos la profundidad de esta autoridad. Si vamos a la Escritura, cuando Dios hizo al primer hombre, Adán y Eva, antes que el hombre pecara, dice que el Señor hizo animales, ¿o no? Amén. ¿Y quién le puso los nombres a los animales? Adán. Y dice que Él le ponía los nombres a todos los animales, ¿sí o no? ¿Dónde está una ballena? La ballena no sale a la tierra. La ballena está en el mar, ¿sí o no? Quiere decir que Adán tuvo que entrar al mar y ponerle nombre, ¿sí o no? Oiga, era el hombre que Dios había puesto, el representante de Dios en la tierra. Amén. Entonces, entró al mar. Él tenía un poder de Dios divino. El primer hombre, capacitado por Dios, podía entrar y salir del mar. Amén. Él entró y le ponía nombre a los animales. ¿Sí? Hay animales que no salen a la superficie por si acaso. Es bueno ver esos programas de televisión a veces. Hay animales que solo están metidos en el mar, ¿sabía usted? Y le sacan los nombres. Yo me pongo a pensar, Adán tuvo que entrar y ponerle nombre a eso. ¿Hasta dónde era el poder que Dios le había dado al hombre? Una autoridad, pero la perdió cuando él pecó en el Edén. Ahora, viene nuestro Redentor, Jesús. ¿Qué muestra Jesús? Que la autoridad de Dios vino con él. Él anduvo encima de las aguas. ¿Sí o no? Él caminó encima de la agua. Algo sobrenatural. Él caminó encima de las aguas. Y Pedro, cuando lo vio, se le abrió los ojos. ¡Ay! Pensaban ellos que era un fantasma, imagínense. Lo habían dejado al Señor en un lado y en la madrugada lo vieron. Y cuando lo vieron, ¡uy, un fantasma! Y el Señor le dice, no soy ningún fantasma, soy el Señor. Y Pedro, ¿qué le dice enseguida? Si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven Pedrito, mira hasta dónde ese hombre de fe, de valor. Pero cuando iba caminando, ¿qué pasó con Pedro? Se iba hundiendo. Y le dijo, Señor, ayúdame que me hundo. Mire cómo Dios lo trató. Le dijo, Pedro, te caíste, qué bueno, te voy a ayudar. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Quiere decir que nosotros en el nombre de Jesús podemos hacer grandes cosas. Pero si entramos en la duda, vamos a caer. La duda es el enemigo de la fe de Cristo. Por eso le digo, es la duda el problema. ¿Estamos acá, iglesia? Ahora, Jesús nos enseña bien claro que el Espíritu de Dios venía a dar convencimiento de pecado, pero es que por eso el Espíritu de Dios te usa a ti para que tú hables a la gente. Tú le estás diciendo a alguien que Cristo te ama y el Espíritu Santo le está metiendo en el corazón que hay un Salvador. Si te niegan, no importa, tú has cumplido tu parte. El resto lo hace Dios. Gente que puede estar escuchando ahora la palabra y decimos, Cristo te ama. Quizás ahora no es el tiempo, pero después de un par de meses Dios va a hacer la obra. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, que la palabra de Dios siempre va a cumplir lo que Dios le ha enviado. No viene solamente para caer en tierra y desperdiciarse, no. Viene a hacer lo que Él quiere Dios. Quizás ahorita tú no quieras conocer a Dios, pero a la vuelta de un par de años, cuando tengas una necesidad, Dios va a entrar en tu vida. Recuerda que Cristo te ama y Él ama todo. Lo que Dios no ama es el pecado, hay poder en su nombre. Amén. Lo que no ama a Dios es la desobediencia. Lo que no ama a Dios es el orgullo. Lo que no ama a Dios es esa forma de ser diferente a los mandamientos, porque cuando tú dices, si tú amas como Dios manda, no tiene que haber disputa,
peleas, disensiones, coraje, ira, contienda. Eso no tiene que haber en los siervos del Señor. Amén. El testimonio es muy importante. El testimonio, hermano, muchas veces, como dice el Señor, aún el hombre, el necio cuando calla pasa por sabio. Imagínense. A veces nosotros como cristianos tenemos que callar para pasar por sabio. Porque una palabra puede desbaratar el testimonio de una persona. Amén. Y cuando usted haga así, mírese que 3 dedos le vienen para usted. 3, mire, 3. Y para hacerlo pequeño, Padre y Espíritu Santo te están viendo el poder en el nombre de Jesús. Entonces, señalar a alguien por los defectos, no. Dios, Jesús no vino a hacer eso. Vino a salvar las almas, a enseñarles que hay un solo camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Y que nos ama todito. Y el que se arrepiente y quiere de Jesús, ahí está Dios para hacerse amigo. Y después que se hace amigo, te perdona y después te mete al Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ese es el evangelio. Sin el poder de Dios, usted no va a poder caminar como Dios quiere o como uno tiene que caminar. Porque hay un poder diabólico que siempre el diablo te quiere sacar del camino. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Mas Cristo te vino a dar vida en abundancia a través de la comunión del Espíritu Santo. Por eso todos los días que te levantas, gracias papito en el nombre de Jesús. Espíritu Santo que vives conmigo. Hermano, esto es por fe. Y usted cree que Dios no está escuchando o está ocupado para... No, Dios te está escuchando. Él es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso. Entonces, cuando usted le dice, buenos días, papá lindo, aún tenga mil problemas, Él está escuchando. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Que tú lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. Si no pedimos, no se va a cumplir. Amén. Si tú no pides, Dios no puede hacer nada. Pero si tú le pides, el oído de Jehová está puesto en los labios de los siervos, dice la Escritura. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Pone en tu corazón para que le pidas a Dios. Pero lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere darte, porque eso es otra cosa que también a veces andamos pidiendo cosas que no son de Dios. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios, no es malo trabajar y tener dinero, eso no es malo. Lo malo es que tú pongas tu corazón en el dinero. Ahí es el problema. La Biblia dice que el amor, ¿cuál es el problema? El amor al dinero es la raíz, ¿qué? De todos los males. Amén. Tenemos que trabajar porque hay ley de Dios que si no trabajamos nos comemos, ¿sí o no? Si no trabajamos, ¿cómo vamos nosotros a ayudar a nuestros padres, a nuestros hijos? Tenemos que trabajar, tenemos que proveer y esa es ley de Dios, pero no poner el corazón. Amén. Porque ahí está el problema. Nosotros hemos visto, muchos vienen a la iglesia y dicen, oren por un trabajo, Dios los bendice, le da trabajo y después ya no los vemos en la iglesia. Hermano, mira qué pasado que no te vemos. No es que tengo mucho trabajo, tengo 2 jornadas en la noche y en la tarde. Estoy bien bendecido. La pregunta, ¿está bien delante de Dios? ¿Se está apartando? Viene el Señor, lamentablemente se queda porque no está buscando del Señor. Estamos en la iglesia. Entonces, es importante esto que le decía. Ahora, el Espíritu Santo, ya le dije, Jesús lo manda, pero hay que ver también cómo se recibe al Espíritu Santo. En Gálatas 3, 1 y 2, en el libro de Gálatas 3, 1 y 2, dice la Escritura lo siguiente, si usted lo busca, Gálatas 3, 1 y 2. Esta enseñanza es más que nada para que usted conozca al Espíritu de Dios, amén. Sin Él, hermano, usted y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada que agrade a Dios. Dice la Escritura aquí, bien claro, Pablo, apóstol de los dice así, estoy en el 3.1, Gálatas 3.1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire lo que dice la Escritura. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? Amén. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Es oír con fe. Amén. Es el oír con fe. Jesús dijo, al que pide se le da, al que busca y al que toca se le abre. El Espíritu de Dios está dispuesto a entrar en la persona que quiere. Porque para eso Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Amén.
Y Él está trabajando todos los días, a cada momento, porque como estamos en tiempos difíciles, mire lo que está pasando, estos cambios climáticos que ya están en la palabra del Señor. Está haciendo lluvias torrenciales en parte de España, en Barcelona. Amén. Hay una cantidad de calor en otra parte, en Florida. Mire lo que está pasando. Ahora que veníamos con mi esposa, nos encontramos con un chico que era de Senegal, que hablaba español. Y él me decía, ¿cómo está cambiando el mundo? En África también tienen problemas con el clima. Hay gente que lugares están más acalorados, más secos. Entonces, ¿qué está avisando la tierra, hermano? Que Cristo viene pronto. Que Cristo viene pronto. Los recursos del mundo se están acabando. Y eso está en la Escritura. Acuérdese que el Señor lo dijo. En los últimos tiempos habrán peste, guerras, hambre, hambruna. ¿Me explico? Lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Es volvernos más a la palabra del Señor. Amén. Es conocerlo más a Dios. Es serle más amigo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser amigos de Dios? Amén. Entonces, ahí Dios, ¿qué dice en su palabra? Que se lo recibe por fe. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, se arrepiente ante Dios, pide que Dios se lo dé y Dios se lo va a dar. Amén. Dios no se lo niega. ¿Por qué? Porque si entra el Espíritu Santo en una persona, esa persona va a ser guiada por Dios. Amén. Porque el primer momento que entra el Espíritu Santo, Dios comienza a hacer una obra en el corazón de sus hijos, como en usted y como ha pasado en mí. Él entró a nuestro corazón y ha comenzado a trabajar de adentro para afuera. ¿Sí o no? Nos ha estado saturando heridas, problemas, ¿sí o no? Raíces de amargura que tenemos mucho. Ese es un problema en la mayoría de los cristianos. Venimos con unas heridas tremendas en el corazón. Amén. Venimos heridos y las heridas hacen que nosotros, cuando vamos creciendo, nos marcan. Amén. Muchos hemos sido marcados desde pequeños. Muchos no nos trataron con amor en la iglesia, en la casa. De temprano hasta tuvimos que salir a trabajar. Amén. ¿Sí o no? No tuvimos una guía de un papá, de una mamá. No lo tuvimos y fuimos marcados. Y eso ha hecho que en nuestro corazón haya raíces de amargura. O alguien nos trató mal. ¿Me explico? Entonces cuando ya somos mayores, venimos a los pies de Cristo, pero esas raíces, esas heridas están ahí todavía. Por eso es que usted y yo tenemos que pasar por liberación en el Señor. Amén. La palabra, el evangelio es eso. La Biblia dice bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando habla de los enfermos, habla de las heridas que te han cometido cuando tú eras pequeño. Amén. Muchos fuimos marcados y a veces por eso hasta tenemos que no podemos confiar en la gente, porque nos entró como una especie de protección que nosotros mismos nos pusimos, ya que nosotros estábamos heridos. Amén. Le digo, y esto es algo que hay que enseñarlo y hay que comenzar a ministrar. Dios ha estado enseñándome más acerca de esto, las ataduras de las personas antes cuando eran pequeñas y han venido a los pies de Cristo. Son ataduras que los han marcado. Y es por eso que muchas veces los hijos no pueden ver a los padres ni a las madres porque de pequeños quedaron marcados. Y si Dios nos sana, hermano, ese es un problema muy serio, porque no nos podemos acercar a nuestros familiares. Hay barreras que ha puesto el enemigo a través de estas marcas. Pero gracias a Dios que Cristo la venció todo en la cruz del Calvario. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? Gracias que dice que conoceréis la verdad que, y la verdad que te hará libre. Te hará libre. Es Cristo que hace libre. Hay poder en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para el Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Es que es eso, hermano. Dios hace un trabajo maravilloso. Nos llama con todos los defectos, pero nos comienza a cambiar de adentro para afuera. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos discípulos de Él. Por eso dice, amaos los unos a los otros. Y en esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos. Cuando nos amamos, cuando nos cuidamos, cuando nos protegemos. Amén. Estamos dando un testimonio delante de Dios y de los hombres que somos hijos de Dios. Amén. Porque aquí no es amar a uno cuanto, es amar a todos. Amén.
A veces uno no se da cuenta, hermano, pero los ojos de Dios te están viendo y los hermanos también y el mundo afuera te estás viendo. ¿Sabes por qué? Dice la Biblia que somos cartas abiertas al mundo. Es decir, dile al que está al lado, estamos abiertos para que vean nuestras vidas. Amén. Es por eso que uno va cambiando. Es por eso que hay principios bíblicos que uno tiene que ponerlo por práctica. Amén. Yo siempre le he dicho, algo que no es suyo, no lo toque, que eso es robo. No, es que yo trabajo en esta empresa de limpieza y bastantes papeles del servicio. Yo cojo y me llevo a mi casa. Eso es robo, hermano. Si no lo sabía, váyalo aprendiendo que eso es robo. Y después usted dice, yo no sé qué me pasa en mi casa con el dinero que no me alcanza. Claro, pues, ¿qué te va a alcanzar? Si tú le estás dando el derecho a Satanás que te maldiga tu hogar. La Biblia dice en Malaquías que el devorador es Satanás. Y si tú no haces lo que dice la palabra, el diablo tiene derecho en tu dinero. ¿Ya usted entiende cómo es la cosa? El destructor, usted le da todo el derecho. Pero si usted ahorita aprende que eso no es de Dios, la próxima vez que vaya a coger un papel higiénico que no es mío de la empresa, me doy yo mismo en la mano en el nombre de Jesús. Me arrepiento de este pecado y me voy con lo que Dios me ha dado, con mi sueldo, y me compro un papel higiénico en la tienda y va a ver la gloria de Dios en su casa. Va a ver la gloria. Yo le enseño porque todos hemos hecho eso. No se me haga súper santo que todos hemos caído en esos errores doctrinales. Muchos, hermanos. Muchos hemos caído. No, aquí no nos hagamos santos. Hasta yo he caído antes de ser pastor. Ahora de pastor ya Dios me ha ayudado. Hay que decir, ¿cómo es, hermano? La tentación es para todo el mundo, ¿o no? ¿O no? A veces uno dice, no, yo no amo el dinero. Y póngase que por ahí de unas 20,000 coronas. Usted no la coge, la va y la devuelve a la policía. Qué bueno, gloria a Dios. Vea, yo escuché un testimonio una vez y yo me quedé con la boca. Una hermana iba pasando por un cajero automático y el cajero automático se dañó y era que botaba billetes de 100. Pam, 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 pam. Y la hermana lo comenzó a recoger, gracias a Dios, la bendición. Y se llevó el dinero. Amén. Yo le cuento, fue un testimonio de verdad, eso pasó. Se llevó creo que como 2,000, 3,000 coronas en billetes de 100. Y me dice, ¿qué voy a hacer? Lo lógico, hermana, vaya al banco y devuelva que eso es del banco, no suyo. Porque así no bendice Dios. Amén. Así no bendice Dios. Porque Dios puede hacerte un milagro financiero, pero diferente. Un milagro que de repente en tu cuenta te viene una cantidad, Dios te la ha puesto. Amén. Pero así de esa forma, sabiendo y analizando que ese dinero viene del banco y si hay un problema, eso es algo automático, se dañó y botó dinero. Eso le pertenece a eso, no a suyo. No es suyo. ¿Estamos acá, hermano? ¿Estamos acá, hermano? No, es que usted no entiende mi necesidad. Yo no entiendo su necesidad, pero yo sí entiendo la palabra de Dios. Que si uno no la cumple, no caminamos en bendición. Amén. Eso es más grande su palabra que lo que uno crea o lo que uno necesita. Amén. Hermano, dice la Biblia que mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. En las pequeñas cosas muchas veces estamos cayendo, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe a cambiar. Yo no lo vine a acusar, yo le vine a enseñar, porque en este camino es enseñar, para que usted mismo tome la decisión de decir, yo siento esto está mal, en el nombre de Jesús voy dejando lo que no le agrada a Dios. Amén. Dios no nos llamó a inmundicia, sino que a santidad. Y la santidad es por dentro y por fuera. No crea que la santidad nomás es por afuera. Por adentro también trabaja Dios. Amén. Porque usted puede mostrar un testimonio por afuera muy hermoso y todo el mundo puede dar testimonio. Ay, es que el hermano, la hermana, uy, es todo amor. Pero por dentro puede tener raíces de amargura. Amén. Y cuando nadie la ve, está cometiendo cosas que no le agrada a Dios. Pero es usted con Dios. Yo no le vengo a acusar, amado. Yo le vengo a enseñar. Mi trabajo es enseñarle, porque esta palabra no es suya ni mía, es de Dios. Y yo al conversarle esto, yo también estoy aprendiendo. Porque la palabra es de doble filo, ¿sí sabe? Espada de doble filo. Una para usted y una para mí. Y si se lo estoy diciendo esto, porque nos va a caer alguna tentación por ahí del enemigo, pero ya Dios ya nos prepara. ¿Cuántos lo creen que Dios prepara a su pueblo? Amén. Porque cuando venga una tentación de esa índole, usted se para. Ya me enseñaron en la iglesia. Fuera diablo, te dejo frío. Hermano, cuando uno no sabe puede cometer, pero cuando uno ya sabe hacer el bien y no lo hace,
Dios le cuenta por pecado, dice la Escritura. Amén. Estamos acá, no se ponga triste. Ya yo lo veo triste a los hermanos. No, el pastor ya se fue por eso, ya se comenzó ya a irse muy lejos. Amén. Se fue muy profundo el pastor con eso, dice. Gálatas 3:16. Es importante que el Espíritu de Dios, como le digo, para ser guiado hay que conocerlo. Gálatas 3:16 dice lo siguiente. Amén. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. ¿Y a tú qué? Simiente. Y mira lo que dice, la cual, ¿quién es? Cristo. Él es el descendiente directo de Abraham y que hay todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Amén. Ahora, es importante saber esto, que Cristo es la simiente de Abraham, porque Cristo es la descendencia de la tribu de Judá. Y en el libro de Isaías habla del Mesías. En el número 9 habla del Mesías, en el número 11 habla del Mesías, habla de Dios, habla de Jesús. Amén. Entonces, es importante que aquí la Escritura nos dice, aleluya, que el Espíritu Santo es la simiente. Amén. Ahora, en el 3:14 yo quisiera que usted me acompañe, ya que está dando ahora el 3:14. Ahí mismo. Dice aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, ¿sí o no? A fin de que por la fe recibiere la promesa, ¿qué? Del Espíritu. Amén. La promesa del Espíritu. Quiere decir que cuando Dios le prometió a Abraham, amén, a través de Jesucristo, su promesa era ¿qué? El Espíritu de Dios. Amén. Porque sin el Espíritu de Dios, nadie puede ser guiado por Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, ¿qué dice ahí? Que la promesa que era el Espíritu de Dios. Recuerde que estudiando estas semanas atrás hablaba, ¿no? Que en el libro de Joel Dios le prometió al pueblo de Israel la promesa, ¿sí o no? Del Espíritu Santo. Y a nosotros también nos la prometió y cayó en Pentecostés. Por eso que los dos pueblos hizo uno solo. Entonces quiere decir que todo aquel que cree en Jesucristo, amén, y sigue las pisadas del Maestro, le pertenece a Dios. Ahora, usted dice, pero es que los judíos no creen en Jesucristo. Cuidado, que ese es el pueblo de Dios y tiene su tiempo. Amén. Porque cuando ellos no aceptaron a Cristo, entró la incredulidad en ellos, se nos abrió la puerta a usted y a mí. Amén. Por eso dice que nosotros somos pertenecientes a la simiente. En Cristo entramos a las bendiciones de Abraham. Amén. Ya usted entiende. Y por esa bendición se recibe al Espíritu Santo, la promesa. ¿Cuántos tienen esa promesa? Amén. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es la promesa más grande de Dios? Aleluya. Hermano, es que si no tuviéramos eso no estamos aquí. Es que si no tuviéramos el Espíritu Santo, estuviéramos haciendo cualquier otra cosa, pero no venir a la iglesia a agradarle a Dios. Usted se ha dado cuenta que hay una lucha interna en usted. La carne te quiere ir a llevar al solcito afuera, pero el Espíritu Santo que está en ti te dice, vamos, que hay que congregarse. Vamos, tienes que oír palabra de Dios. Vamos, tienes que tener comunión conmigo. ¿Sí se ha dado cuenta esa lucha que tenemos? Porque si nosotros no tenemos esa lucha, entonces hay que preocuparse. Porque entre el domingo no pones el despertador, hoy día no voy a la iglesia, me doy de vacaciones. Voy a ver la prédica por internet porque ahora la pasa el hermano Reinel y la voy a ver. Y se queda en la casa bien acostado viendo la prédica. Viene el arrebatamiento, la pregunta, ¿te vas o te quedas? Yo le hago una pregunta, ¿te vas o te quedas? Hay un versículo que dice, por si acaso no lo he oído, que no hagas como mucho, hay que ¿qué? Congregarse. Dios te manda y que te diga que te tienes que congregar, tienes que ir a una iglesia a congregarte. ¿Cómo vas a compartir los principios de Dios? ¿Y cómo vas a hacer los mandamientos, amarnos los unos a los otros si estás solo en la casa? Amén. ¿A quién vas a amar? Aleluya. A la sábana que te está tapando. ¿A quién vas a amar? Aleluya. Al perrito que te hace guau, guau, guau. ¿A quién vas a amar? Dígame usted, analicemos la escritura, es clara. Y esto conoceréis que vosotros sois mis discípulos, que nos amemos los unos a los otros. Es en la casa del Señor que tenemos que hacer, no en tu vida privada.
Porque muchos privados pueden decir, yo los amo a todos los hermanos, pero cuando vienes a la iglesia miras a mal a todo el mundo casi. Al que te cae bien lo saluda, al que te cae mal a este le vira la cara. Hermano, es terrible, eso es terrible. Un tiempo yo estuve de ujier en Estocolmo, yo era ujier de Estocolmo, hermano. Habían unos hermanos que siempre nos ponían a la puerta para saludar y recibir a los hermanos. Pero habían unos que venían con unos gestos medio raros en contra de nosotros o de la iglesia. Y cuando entraban, no te saludaban, sino que comenzaban a ver las pinturas que se estaban cayendo de las paredes. Porque entraban así, mira, así entraban. Y nosotros ahí. Por no saludarte entraban. Hermano, eso es una mala costumbre. Por educación, donde quiera que tú entres, saluda a la persona. Muestra que eres en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia que tenemos que dar testimonio en todo. ¿Sí o no? Donde quiera que entre, lo más excelente. Muy buenas tardes, muy buenos días. Identifícate con la gente. La Biblia dice, no hagáis con los hombres lo que no quieres que hagan contigo. Si tú no quieres saludar, espérate que no te van a saludar. Y después vienes bravo a la iglesia. Es que nadie me quiere en la iglesia. Pero es que tú no quieres, ¿cómo te van a querer? Hermano, yo le tengo que decir la palabra del Señor. Que usted tenga 1000 problemas en su casa, en su familia, eso es su vida. Pero cuando venga a la iglesia, traiga el gozo del Señor, que es la fortaleza suya. Y salude a los hermanos. No es que ese hermano me hizo esto, tal cosa. Y todavía va a vivir con esa raíz de amargura. Dile al Señor que le saque eso y bendiga al hermano y que Dios trate con ese hermano. Es que así funciona el evangelio. Jesucristo vino, ¿qué vino? Jesucristo vino a sanar y liberar. No vino a condenar. Pero si nosotros no ponemos en práctica la palabra que es del Señor, que dice Él, y ahí vamos a mostrar que lo amamos a Él. ¿Amén? ¿Sí o no? Nosotros no vamos a cambiar a las personas, pero mire, hermano, su oración, su actitud sí va a cambiar a muchos. Los va a cambiar, los va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a ver en usted la presencia de Dios, van a ver en usted que en verdad usted está siendo dirigido por Dios. ¿Estamos acá, iglesia? Se pusieron tristes los hermanos, pero lo siento, esto me mandó a decir el Señor y yo no puedo parar, hermano. Ahora, como le decía, hay una pelea terrible en su cuerpo. Hay una pelea en su cuerpo, hay una pelea terrible. Y mire lo que dice en Gálatas, el libro de Gálatas 5:6. El libro de Gálatas nos habla de esta lucha que hay, una lucha que tenemos todos los días. ¿Estamos acá? Vamos a leer el 1, Gálatas 5:1. Dice ahí, estar pues, ¿qué dice? Firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis que caído. Pero mire lo que dice el 5. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de ¿qué? De la justicia. ¿Quién es que nos está ayudando? El Espíritu Santo. No somos nosotros. Por eso le digo, hay que conocerlo a Él, hay que tener la comunión con Él para nosotros poder estar firmes en las cosas del Señor. Amén. Ahora, aquí como le decía, hablando de esto, el apóstol nos enseña algo muy precioso. En el 5:16, Gálatas 5:16, ahí mire lo que dice. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y ahí le comienza que usted ya se la sabe. Amén. Entonces un siervo de Dios no puede andar ¿qué? Adulterando la palabra. No puede andar en adulterio, en fornicación, en pelea, disensión, herejía. No podemos, hermano. ¿Estamos acá, hermano? Se pusieron más tristes los hermanos esta mañana, aleluya. Se pusieron más tristes. Es porque esa es la palabra de Dios, hermano. Yo no le puedo cambiar, pero lo bueno es que Dios enseña las cosas, pero también nos da la solución.
Sí, hay un deseo de la carne, una pelea, pero si usted conoce más al Espíritu Santo y se llena más del Espíritu Santo, ¿qué hay de resultado? Dice la Biblia que viene el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Y ahí vemos qué es el fruto del Espíritu. A ver, usted ya lo sabe, ayúdeme a predicar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? 22. ¿Qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y su deseo. Mire el 25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu, dice la Escritura, ¿o no? ¿Cuántos a veces nos olvidamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros? ¿Ah? A veces queremos actuar en la carne, pero el Espíritu Santo es la lucha que usted y yo tenemos. Y esto es todos los días, hermano. Dile al que está al lado, esto es todos los días. Amén. Todos los días el diablo nos quiere sacar y todos los días el Señor nos perdona y nos limpia, ¿sí o no? ¿Sí o no que Él nos perdona? Él no está viendo nuestros problemas que nos va a destruir, Él está viendo que nos quiere ayudar. Amén. Dios es amor y su amor va más allá que cualquier cosa, hermano. Lo único que no perdona a Dios es los pecados contra el Espíritu Santo, pecado de muerte. Pero si una persona está cometiendo error y está haciendo cosas y se arrepiente, Dios lo perdona. Amén. Y lo llena de su Santo Espíritu y lo guía. Porque ese es el trabajo de Dios, no de nosotros, por si acaso. Yo aquí le predico la Escritura a Biblia abierta. Yo no tengo por qué ocultar nada. Yo tengo que mostrarle lo que dice la Escritura. Estamos acá. Ya vamos terminando. ¿O seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? Bueno, ya sabemos. Pero ahora hay algo muy importante. En 1 Corintios 6, 19. ¿Qué somos nosotros para Dios? Eso es lo más hermoso que dice la Escritura. Para mí, cuando yo leo esto, yo digo, gracias, Señor, ¿cómo nos considera? Mire lo que dice en 1 Corintios 6, 19. Aleluya. Hablando de lo que somos en Cristo. Búsquelo y mire lo que dice la Escritura. En Corintios 6, 19, 1 Corintios, acuérdense que la iglesia de Corintios la fundió Pablo, pero fue la iglesia que más problemas tenía el apóstol, tenía que corregirla muchas veces. Amén. Era la iglesia que más problemas le dio al apóstol. Por eso cuando usted lee la Escritura en Corintios, se va a encontrar con muchos principios que Dios tuvo que enseñarle a la iglesia primitiva. Entonces aquí vemos en 6, 16, mire lo que dice el Señor acerca de nosotros. 6:19, perdón. ¿Qué dice ahí? ¿O ignoráis? ¿Vuestro cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? Que no soy vuestro. El Espíritu Santo Dios ya le dio, pero es de Él. Y es por eso que usted y yo tenemos que cuidarlo. Amén. ¿Estamos acá? ¿Qué somos entonces nosotros de Dios? Templo de Dios. Y como templo de Dios, como casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de que este templo, este cuerpo, sea preparado de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo en santidad, viviendo en todo lo que demanda la palabra. Lo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y la promesa, acuérdense, en Joel dice, y estaré con vosotros dentro, y ustedes me serán hijos, y yo les escribiré los mandamientos en el corazón. Se cumple cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Entonces, cuando usted entiende esto, donde usted camina, donde usted va, la presencia de Dios va con usted. Por eso hay que estarlo buscando para que esa presencia siga aumentando en su vida. Dios dice que a cada uno nos da un poquito de fe, ¿sí o no? Pero esa fe tiene que irse aumentando, buscándolo de Él, tanto en oración, leyendo la palabra, teniendo comunión con Dios. Amén. Y siempre poner la mirada adelante. Todos vamos a cometer errores, hermano. Pero gracias a Dios que si reconocemos y pedimos perdón, Él es fiel y justo, dice en la primera carta a Juan, que el que se arrepiente, la sangre de Cristo nos limpia de todo poder y nos hace una nueva criatura, nos limpia. Amén. Entonces, usted mismo en el nombre de Jesús cosas las echa fuera y Dios le perdona. Y lo bueno es que Dios perdona,
porque Él se olvida. Amén. Él se olvida. No es como el hombre, que a veces el hombre no se olvida. Amén. Por eso que cuando David cometió un pecado, le mandó el Señor a decir: dime, David, ¿cómo quieres tu castigo? ¿Conmigo o que te trate el hombre? David dijo: no, mejor en las manos suyas, porque usted puede tener misericordia y usted tiene misericordia. Pero ahí sí caigo en las manos de los hombres. Amén. Los hombres lo van a destruir, aleluya. Le van a dar con todo. Pero gracias a Dios que nosotros estamos protegidos por la presencia de Cristo. ¿Cuántos saben que estamos protegidos por la presencia del Señor? Amén. Que antes que te toquen a ti, lo van a tener que tocar a Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que nosotros somos comunión con Él hemos hecho sido un solo espíritu a través de su Espíritu Santo. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, es importante esto. En 1 Corintios dice que somos templo del Señor. Somos casa de Dios. Ahora, acuérdese que David, el rey David, tenía dos ministerios muy grandes, David. Era rey y también era profeta. Como profeta tenía comunión con Dios. Por eso en la Escritura dice que el rey David tenía una comunión muy íntima con el Señor. Sabía llegar al corazón de Dios. Pero claro, usted me va a decir: ¿y qué pasó con David cuando cayó en el pecado se puede decir, de adulterio? ¿Qué pasó? Cayó, el Espíritu Santo no vivía en él. El Espíritu Santo iba y venía. Amén. Hay hombres que pueden estar llenos del Espíritu Santo, escúcheme, pero pueden caer también. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Nosotros como siervos, usted y yo tenemos la obligación de estar llenándonos de Dios para que Dios nos guarde, para que Dios nos guíe y nos ayude en un momento que el diablo quiera hacernos caer. Nadie está, hermano, aquí que no lo pueda tentar el enemigo. El enemigo lo puede tentar en cualquier área, porque esa es la otra también. Uno dice: es que yo era cristiano y antes de ser cristiano mi debilidad era esta. Esto no, aquí no me puede atacar el diablo, hermano. El diablo te puede atacar en cualquier cosa. Si tú antes no te gustaba robar, el diablo te puede poner una tentación de que robes. Amén. ¿A quién? Imagínate, está pasando una crisis económica y el diablo te pone 1.000.000 de coronas. Tu fe se pone, 1.000.000 es 1.000.000 y tú lo necesitas. Dígame usted. Pero gracias a Dios que en la iglesia aquí no hay de eso. Dios los protege a todos nosotros. No va a salir también como puede el hermanito que diga: bueno, está bien, no uno, que ponga 2. Amén. La pregunta es lo siguiente: si tú estás convertido a Dios, hay bendiciones de Dios. Si tú cumples la palabra, Dios te va a bendecir. Eso tú no tienes que estar, por eso estar pidiéndola: ay, bendíceme Dios. No, si la Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas que vendrán por añadidura. A veces tú ni piensas, tú estás sirviendo a Dios, buscando de Dios, y Dios te da el trabajo, Dios te da la bendición, Dios te abre puertas. Amén. A veces te abre una puerta que tú mismo te quedas con la boca abierta: Señor, gracias, porque yo no esperaba eso. Pero cuando tú estás sirviendo a Dios, hay un pacto con Dios. Dios no va a dejar a sus hijos sin la bendición. Amén. Cuando tú sirves a Dios, Dios va a cuidar tu economía, va a cuidar a tu familia, va a cuidar tu salud. ¿Cómo lo hace? Es Él. Amén. Es Él. A veces no sabemos, a veces no podemos pensar: ay, ya tengo una deuda, ¿qué voy a hacer? No sé cómo salir. Ay, Señor, y te desespera. No, tú créele a Dios: papá, tú estás conmigo. Tú sabes mi situación, pero yo te amo y te quiero seguir. Venga lo que venga, tú eres mi papá. Oiga, ¿usted cree que Dios no va a abrir puertas? ¿Ah? ¿Usted cree que Dios no va a abrir puertas? Dios camina con la gente de fe. Por eso le dije: el enemigo más grande del cristiano es la incredulidad. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Y esa fe viene a través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque como somos templo, Dios te insta a que tú hables con Él a través del Espíritu. ¿Amén? Porque cuando usted va a orar, como dice, con la compañía de Dios, usted no va a estar pidiendo lo suyo, sino va a estar pidiendo lo que Dios le pone en su corazón. ¿Qué es lo que ama más Dios?
Usted se ha puesto a pensar qué es lo que ama más a Dios. Y se puso más fuerte el volumen, gloria a Dios. Son las almas perdidas. Amén. Usted ore en el Espíritu y las almas van a ver que Dios va a escuchar y Dios va a ganar almas para su reino a través suyo. Hermano, la bendición le va a seguir. Oiga, ¿qué pasó con Salomón? Salomón no le pidió riqueza. Salomón, ¿qué le dijo? Dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Mire, dos cosas claras. Dame sabiduría para yo dirigir a tu pueblo. No es mi pueblo, es tuyo. Enseñándonos también a los hombres que la iglesia es de Cristo, no de los hombres. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la iglesia es de Dios, no de los hombres. Amén. Que cada uno, usted y yo como pastor y usted como miembro activo de la iglesia, somos siervos de Dios para la gloria de Dios. Vasos que Dios nos usa para su gloria, aleluya. Y gloria a Dios que nos usa, aleluya. Oh, rabababa. Denle un fuerte aplauso. Que eso es lo importante, saber quién eres en Cristo. Porque Dios nos llamó y de su misericordia y su gracia nos perdonó, nos limpió, nos tiene aquí y nos usa para su gloria, no para la gloria de nosotros. Amén. Hermano, es muy importante saber eso. No porque usted tenga 10, 20 años, te sepas toda la escritura o sepas muchas cosas, tú crees que es por tu mérito. ¿No? Es por la gracia que Dios tiene en cada uno de nosotros. Amén. Y es una lucha, como le decía, cada día. Cada día tenemos que luchar en creer en Él, porque el diablo está tratando con cada uno de nosotros sacarnos del camino. Amén. ¿O no? Usted no tiene pelea con el enemigo todos los días. Usted todos los días vive en la gloria de Dios. Amén. Lo primero que hace es que no hables con Dios. Ya no ores, ya oraste bastante el domingo, ya no ores mañana lunes. Amén. Entonces, mire, Dios va a hacer lo que tenga que hacer en cada uno y en su tiempo. Muy importante. Usted tiene que seguir siendo fiel a Dios, orándole al Señor y va a ver la grandeza del Señor. Muchos nos desesperamos. Es que Dios no veo a mis hijos que están en los caminos del Señor. Siga clamando, hermano, siga clamando. Siga clamando. Que cuando usted menos se da cuenta ya están en los pies del Señor. La Biblia dice, clama a mí y yo responderé. ¿Sí o no? Clama a mí y yo responderé, dice. No dice que te desespere, clama, sigue clamando. Amén. Cuando ya tú veas la bendición que tus hijos están, sigue clamando más para que Dios los convierta más y los use para su gloria. Amén. Que esa es la otra. A veces ya Dios nos hace el milagro, pero ya no seguimos orando. Es cuando más hay que seguir orando. ¿Estamos acá, iglesia? Se pusieron muy tristes los hermanos. Salmo 51:11. Las palabras sabias del rey David. Mire lo que dice David. ¿Y qué es lo que pide David? Aleluya. En los libros de los Salmos, el rey David prácticamente demuestra su dependencia de Dios. A pesar que David cometió este terrible pecado, no dejó de decir la escritura de que él tenía el corazón como el Señor. Amén. David era un hombre buscador de Dios. David era un hombre que dependía de Dios, era íntegro. Cuando uno lee la historia de David, David sabía comportarse, David sabía ser guiado. Inclusive en una ocasión cuando le dijeron los discípulos de él, mata a Saúl, mátalo. Mire esa prueba terrible. ¿Qué le decían los discípulos? Mátalo. Los súbditos de él, porque él iba a ser rey. Mátalo. Y se acaba todo el problema. Dios te lo ha puesto para que lo termine. Este es enemigo tuyo, mátalo. ¿Qué hizo el rey David? Dice la palabra que le cortó un pedazo del manto de Saúl y sintió un tremendo en su corazón. Ay, ay, ay. Estaba tocando al ungido de Jehová. Aunque el ungido de Jehová en ese momento estaba descarriado, en ese momento lo quería matar a él mismo, porque envidia, porque él no creía y no quería que el reino iba a ser pasado a David. Y sin embargo David cuando lo tiene le corta el manto. ¿Y qué siente David? En su corazón tuvo un temor de tocar a un ungido de Jehová. Hermano, eso es cosa seria. Él mismo lo dice, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Aleluya. El rey David, y mire lo que dice en el 51:11 el rey David.
no eches de mí delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Aleluya. Aunque David había pecado, David le rogaba a Dios que lo ayude. Acuérdese que el hijo que estuvo en ese pecado, David oró para que el hijo no se muera. Y sin embargo, el niño murió. Pero David no dejó de adorar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? No me quites tu Santo Espíritu. Para ir terminando, hablábamos ahí, ahora vamos a ver en Jueces 16:28 acerca de Sansón. Sansón, usted sabe la historia, Sansón lo usó Dios en los libros de los jueces. Un hombre muy usado por Dios, pero cometió un pecado. Amén. ¿Sí o no? Le cortaron el pelo y se le fue la fuerza. Amén. Eso era David, yo no, yo se me ha caído el pelo, pero yo sigo con fuerza, gloria a Dios. Amén. Porque unos a veces ven a los pelones, uy, ese pelón tiene fuerza. Es que no era el pelo de David, era el Espíritu Santo que estaba en David, aleluya. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, aquí vemos la escritura que Sansón ya había sido preso. Pero ¿qué pasa? Que lo llaman para que venga él. Los enemigos están celebrando y lo llaman para que venga a hacer el hazmerreír de todo. Entonces cuando Sansón entra, le dice que lo guían, ponme en la columna donde están, usted sabe, un edificio muy grande y las dos columnas, ponme en medio, le dice, y lo pone, porque Sansón estaba ciego, le habían quitado los ojos, pero ya le había crecido el pelo, porque la Biblia dice que cuando él le dijo el secreto a Dalila le dijo a los enemigos y le cortaron el pelo, usted sí sabía, amén, que ese era el mandamiento que Dios le dio a David, que no se cortara el pelo. Porque ahí estaba, digamos, el pacto que él había hecho con Dios, con Sansón. Pero cuando él le reveló y la mujer le cortó el pelo, él quedó sin la administración de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se le fue. Entonces preso, le sacaron los ojos, él estuvo preso, pero cuando los traen acá, él ya tenía su pelo largo. Es decir, estaba ya en una forma como había hecho el pacto de Dios. Por eso es que Sansón le dice, mira lo que le dice, yo quisiera que me acompañes ahí. Lo tienes ahí. ¿Cuál le dije? Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. ¿Qué más dice ahí? Te ruego solamente esta vez. Amén. Y el resto dice, para desquitarme de mis enemigos. Y la escritura dice que en ese momento Sansón mató más hombres de los que había matado antes cuando él tenía los ojos. ¿Sabía usted eso? Porque donde Dios lo puso en ese lugar era una casa de 3 pisos y él destruyó todo y murieron más. Pero lo importante aquí es que Sansón le pide a Dios que por favor le mande de nuevo el poder y la unción. Amén. Y la Biblia dice que él cogió con los 2 brazos y tumbó los 2 postes y la casa vino y todos murieron y murió Sansón también. ¿El qué le pidió ahí? Una fortaleza. Amén. David le decía, no me quites tu Santo Espíritu. El otro le dice, dame una fortaleza. Ahora, yo quisiera que tú te vayas para ir terminando a un versículo precioso en Éxodo 35, 31, 32. ¿De dónde viene la sabiduría para que tú y yo podamos servir a Dios? ¿De dónde viene la sabiduría para hacer las cosas para Dios? En el Viejo Testamento dice la Escritura que Dios inspiró a estos hombres. ¿Para qué? Lo tiene acá, Éxodo 35, 31 y 32. ¿Qué dice ahí? ¿Y lo tiene o no lo tiene? Aleluya. Éxodo 35, 31 y 32. Aquí vemos la maravillosa manifestación de Dios que Él prepara a las personas para lo que Él desea, para lo que Él quiere cumplirse. Dice aquí, y lo ha llenado de espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte. El 32, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. 33, y en la talla de piedra de engajaste
en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puedan enseñar así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y bordado en azul, en púrpura, en en carmesí, en lino, en fino y en tela, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quién es el que lo hace? Dios le dio a través de su espíritu a estos dos hombres sabiduría para que hagan los instrumentos del templo de Jehová. Cuando te está hablando de los broches, te está hablando del tabernáculo, todo lo que hizo Dios. Si usted lee en Éxodo, cuando levantaron el tabernáculo, todo lo puso Dios. Dios ve a David, dice, no me quites tu Santo Espíritu. Sansón le dice, ayúdame por última vez. Y aquí vemos que le da sabiduría a estos varones. Si resumimos esos 3 puntos, en el nuevo pacto el Espíritu Santo los capacita a cada uno de nosotros con todo eso. ¿Sabía usted? El Espíritu Santo está en el creyente, entra en el creyente. El Espíritu Santo le da a uno sabiduría. El Espíritu Santo nos da fortaleza. Amén. Y esto lo dice la Escritura, no lo digo yo por si acaso. Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Hechos, Hechos 6:3. Porque a veces le digo a los hermanos algo y me quedan viendo con una cara, ¿será o no será? El pastor, ¿dónde lo leyó? Yo no lo he leído. Entonces vamos a leerlo, amén, Hechos, en el libro de Hechos, cuando viene la Escritura y nos enseña acerca de que los apóstoles tenían un problema. Ellos tenían que levantar un grupo de hermanos que sirvieran a la mesa. Entonces ellos se congregaron con todo y comenzaron a elegir unos cuantos hermanos. Mira lo que dice la Escritura, amén, en el 3, Hechos 6:3. Buscar pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen ¿qué? Testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No eran cualquier persona. La Biblia dice que elijan a 7 que tengan estos dones, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, inteligencia y sabiduría. Y uno de esos fue Esteban, el primer mártir y el primer evangelista. Porque sabemos que Pablo era el apóstol, pero Esteban en la Escritura más adelante comienza a predicarle a los judíos. Y si usted lee en el libro de los Hechos, Esteban, los judíos mismos le vieron con una cara de ángel. Quiere decir que la presencia que estaba en él, aleluya, era tan poderoso. Mire lo que dice en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era un apóstol por si acaso. Esteban era un mujer que empezó a servir a Dios con testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y Dios lo comenzó a usar. Y la Escritura lo declara aquí. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice claro, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Maravilloso. Aquí cerramos y dejamos. Entonces, conocer al Espíritu Santo es que Él te capacita con su comunión, el testimonio y más que nada espíritu de sabiduría. Amén. Esteban comenzó a predicar. Esteban fue el primer mártir, lo mataron. Pero lo que si usted lee cuando Esteban está predicando, le dice unos principios poderosos al pueblo de Israel. Vosotros peleáis con el Espíritu Santo, le dice. En resumen de todo, ustedes se encuentran peleando con el Espíritu de Dios. Amén. Y es una verdad. Y actualmente hay muchos que pelean con el Espíritu Santo también. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad y te quiere tener en los mandamientos de Dios, pero tú quieres hacer como le da la gana. Y es la lucha que hay entre usted y la carne. ¿Sí o no? Gracias a Dios que en nuestra iglesia no hay, ustedes todos somos espirituales. Todos ganamos la guerra todos los días, amén. ¿Cuántos saben que todos los días ganamos la guerra? Más que sea por fe, álcenseme la mano, ganamos la guerra, aleluya. Aleluya. Hermano, esa es la lucha que tenemos. Esa es una lucha todos los días. Ahora más que nada en este clima, todo el mundo quiere irse de vacaciones. Está bien, no es malo que se vaya de vacaciones si ha trabajado, pero todo ordenadamente. Comunique a la iglesia que usted se va de vacación. Gloria a Dios. Los bendecimos, vaya y venga. Pero no se vaya escondida y que de repente ya Dios sé. Y el hermanito se fue de vacaciones.
Amén. Vaya y venga. No es malo irse de vacación, para eso usted trabaja. Amén. Lo malo es que usted se vaya y no le diga a nadie, porque hasta para orar por usted que le vaya bien. Amén. Usted se puede ir ahorita tenemos tantos problemas en el mundo, se va a una playa y de repente la playa algo pasa y usted ni disfruta. Oiga, eso está pasando. En estos días un testimonio le doy, una persona se fueron a un país, ni sé cuánto, y en el país había un incendio, algo así, y no pudieron aterrizar. Y claro que eso causa un poquito de nervio. ¿Qué está pasando? Yo me voy de vacaciones tranquilo y está pasando algo. Pero gracias a Dios que si nosotros vamos con la bendición del Señor, el Señor nos guarda y nos protege. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces, como le decía, la palabra para compartirlo, yo quisiera que los hermanos me acompañen en la alabanza. Ser guiados por el Espíritu Santo. Este es templo de Dios. Nunca se olvide de eso. Y aprenda más de la comunión con Él para poder hacer la voluntad de Dios. Y Él siempre nos va a estar ayudando. El trabajo más hermoso que Dios hace es que tú llegues más a conocerlo y no te apartes de Él. Amén. Por eso es importante saber qué dice la Escritura. ¿Qué dice de ti la Escritura? ¿Quién eres en Cristo? La Biblia dice que eres templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Amén. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Quién vive? Y a su nombre. A todos los hermanos y amigos que no han escuchado, como le dijo, ser guiados por el Espíritu Santo. Pero hay que saber quién es Él. Y más que nada, saber que somos templo de Dios. Y ahí nos guía. Si tú has escuchado esta prédica y dónde está, que Dios te toque. Y tomo la autoridad como el nombre de Jesús. Todo demonio que te está perturbando, lo gato de pata y mano. Y me voy contra todo poder de las tinieblas. Derribo argumentos del diablo para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toquen tu corazón y conozcas al Rey de salvación que es Jesús. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.